El análisis exploratorio cuantitativo es una aproximación metodológica y filosófica para organizar, graficar y resumir datos, con el objetivo fundamental de resolver preguntas de interés sobre ellos. En la práctica, este tema suele ser tomado con algo de romanticismo y pareciera que el análisis exploratorio es hecho per se, con el único fin de calcular medias, histogramas, modas u otro tipo de estadísticos sobre los datos. Es decir, pareciera que se pierde de vista el objetivo final. En este sentido, el análisis exploratorio desea resolver preguntas de interés y en nuestro caso particular es preguntas que permitan llevar a la acción, tomar decisiones o capitalizarse para mejorar la precisión de un modelo. Es decir, si yo deseo realizar un modelo que permita clasificar con una alta precisión, yo oriento mi análisis exploratorio a que me indique o que me guíe en las decisiones que permiten encontrar el modelo con mayor precisión. De esta forma, el análisis busca mejorar la comprensión y aumentar el conocimiento sobre la data. Y esto implica también un mayor conocimiento del problema real. También permite generar y confirmar una o más hipótesis de interés sobre los datos y sobre el problema. A partir de este también es posible construir una intuición informada y ganar insights sobre los datos. Permite formular conclusiones válidas y ayuda en el análisis y planeamiento de acciones y de decisiones que se toman hacia adelante. Usualmente es un paso preliminar en toda la parte de análisis causal. Su proceso metodológico tiene tres fases. Una fase previa, una fase central que es el desarrollo del análisis estadístico y una fase final que es la decisión que se toma, las acciones o el desarrollo de modelos. La fase previa consta de la ingestión y limpieza de datos. En esta parte entonces es fundamental una correcta limpieza. Esta tarea no es fácil y muchas veces se van problemas. Sin embargo, durante el desarrollo del análisis exploratorio, a veces es posible detectar fallas que hayan quedado en estas fases. El desarrollo metodológico tiene que ver, por ejemplo, con el cálculo de medidas de centralidad, de dispersión, análisis de la distribución, correlación entre variables, ranking, evaluación en el tiempo o series de tiempo, toda la parte de clustering, selección de características e ingeniería de características. Es muy importante resaltar que dentro de la fase de análisis exploratorio se suelen incluir técnicas que son propiamente del aprendizaje estadístico y el machine learning, como es la búsqueda de clústeres que tenemos acá, la selección de características o la ingeniería. Esta última se refiere a cómo derivo yo nuevas variables que hagan explícita la relación entre las variables independientes y la dependiente en modelos de regresión o clasificación o variables nuevas que me permitan mostrar claramente toda la parte de grupos o características de los datos cuando hablamos de aprendizaje no supervisado. A continuación voy a examinar algunos conceptos fundamentales en la parte de análisis exploratorio. El primer concepto a examinar es el de población. Este se define como un universo de elementos, personas, objetos, ítems que usualmente no podemos acceder. Es decir, aunque sea contable, puede ser muy difícil poder tener acceso a todos ellos. Por ejemplo, si tenemos todas las empresas que forman un conglomerado, sería muy difícil tener acceso a todas las personas que trabajan en ella para hacer algún tipo de medición, como por ejemplo la estatura. El objetivo entonces es que tenemos una población y yo quiero hacer algún tipo de cálculo sobre ella, pero me es imposible tener acceso a toda esta población para hacer el cálculo. Esta cantidad que estamos calculando sobre la población es lo que se conoce con el nombre de parámetro.
Ya que no tengo acceso a toda la población, lo que hago es tomar una muestra. Esta muestra es aleatoria y por definición es un grupo que es representativo de la población. En ese sentido, se espera que la muestra tenga las mismas propiedades estadísticas que la población. Lo contrario a ello es la muestra sesgada, la cual está formada por un grupo no representativo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, que queremos muestrear la intención de voto por un candidato a una alcaldía en una ciudad grande. Si consultamos únicamente los estratos más altos o los estratos más bajos, no tenemos un muestreo adecuado y nos puede llevar a conclusiones erróneas sobre las preferencias de votación de toda la población. En ese sentido, entonces, yo deseo una muestra que sea realmente aleatoria y que me refleje realmente esas propiedades. Yo así podría entonces tener una representación que es clara, que es similar, esa muestra, a la intención de voto de todos los habitantes de la ciudad. Y sobre esta muestra, yo calculo mi cantidad de interés, que en este caso se llama estadístico. El objetivo entonces es realizar la estimación del parámetro de la población a través del estadístico. Y existen básicamente dos formas de hacerlo, ya sea mediante intervalos de confianza o con pruebas de hipótesis. Usualmente las cantidades de interés se calculan mediante el análisis exploratorio de los datos y están divididas en cuatro categorías fundamentales: las métricas de ubicación del centro de datos, las métricas de dispersión, la distribución de probabilidad de los datos y las relaciones entre los datos. Y de esta forma, uno de los objetivos fundamentales de la estadística es estimar el valor de un parámetro de la población mediante un estadístico calculado sobre la muestra. Y dados estos elementos, podemos pasar entonces a realizar la definición de algunos términos que son fundamentales. Población es la colección de objetos o individuos sobre los cuales se desea calcular una información de interés. Un parámetro es un número que resume una propiedad o característica de la población entera. Una muestra es un grupo obtenido aleatoriamente que es representativo de la población. Un estadístico es un número que resume una propiedad o característica de la muestra. Los datos pueden ser continuos, discretos, usualmente enteros, categóricos, que son enumeraciones, factores o valores nominales, binarios, que pueden ser indicadores o valores lógicos, y ordinales, que son categorías con ordenamiento explícito. También pueden ser factores ordenados. En analítica y ciencia de datos, lo más común es trabajar con datos rectangulares, es decir, datos que se encuentran organizados en una tabla. El nombre que recibe cada parte de la tabla depende mucho del contexto, llámese estadística, aprendizaje automático, inteligencia artificial, investigación de operaciones, etc. Las variables independientes se suelen llamar feature, característica, atributo, entrada o predictor. La variable dependiente se suele llamar outcome, resultado, respuesta, objetivo o salida. Y las filas en la tabla de datos se suelen llamar registros o casos o ejemplos o instancias o observaciones o patrones o muestras. En este video voy a abordar las métricas de localización. Para la parte de graficación vamos a importar a pyplot y a seaborn. Para la parte de cálculos vamos a importar a pandas y a numpy. Como muestra de datos vamos a utilizar el conjunto de las flores del iris, el cual contiene 150 muestras de las medidas del ancho y largo del pétalo y ancho y largo del sépalo. Esta muestra tiene tres clases que son iris setosa, iris virgínica e iris versicolor. Las medidas de localización tienen como fin determinar el punto central de los datos. Desde este punto de vista,
podemos ejemplificar una pregunta típica como la siguiente. ¿Cuál es la longitud y ancho típicos del pétalo y del sépalo para cada uno de los tipos de flores? Los datos van a ser cargados en la variable irisdf y ellos se encuentran disponibles en Seaborn. Para ello utilizamos la función loadDataset con el argumento iris. En la salida de la celda vamos a imprimir la cabecera y la cola del dataset. Como resultado se pueden ver las 5 columnas: el largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo, el ancho del pétalo y la especie. Los registros están ordenados de tal manera que tenemos los primeros 50 registros de setosa, luego los 50 registros de versicolor y por último los 50 registros de virgínica. Aquí también se pueden ver valores típicos de estas características. Pasemos entonces a la pregunta de investigación. ¿Cuál es la longitud y ancho típicos del pétalo y del sépalo para cada uno de los tipos de flores? En esta pregunta se está pidiendo una medida o estimación de la localización del valor típico de la longitud del pétalo o de las otras variables. Existen para ello varias medidas. Como ya he indicado en otros videos, una mala decisión sobre la estructura de los datos puede hacer el código muy difícil. Para facilitar algunas de las operaciones numéricas, vamos a crear la variable irisMelt. Esta básicamente es una copia del dataframe irisdf. Seguidamente aplicamos la función melt con el fin de lograr el dataframe que tenemos en la parte de la salida de la celda. Este tiene como columnas la especie, la métrica que se está midiendo para la flor y el valor asociado. Para construirlo llamamos a melt con los siguientes argumentos: el dataframe, que es irisMelt, el nombre del identificador del registro, en este caso la especie, el nombre de la columna que contiene las métricas, en este caso las columnas originales del dataframe, y el nombre de la columna que contiene los valores, o sea, el contenido de la tabla. En este caso vamos a llamarla values y es la columna que vemos acá. De esta forma obtenemos el dataframe que se ve en pantalla. Con la función catplot podemos obtener una gráfica como la siguiente. En esta tenemos para cada especie los valores de las 4 métricas: longitud y ancho del pétalo y longitud y ancho del sépalo. Y aquí tenemos los valores. En este gráfico cada figura es una clase de flor y por tanto no es muy útil para poder inferir resultados. La figura es obtenida llamando a catplot con los siguientes argumentos: el dataframe, que es el melt, el nombre de la columna del eje X, el nombre de la columna con los valores del eje y el tipo de gráfico, que es un swarm. Noten que precisamente hemos construido este dataframe para poder construir fácilmente esta gráfica. Sin embargo, es mucho mejor si yo agrupo el gráfico por el nombre de la métrica y coloco en el eje X las categorías. De esta forma, esta figura representa la longitud del sépalo y tenemos las 3 categorías. Aquí tenemos el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Y en la parte inferior vemos entonces las categorías: setosa, versicolor y virgínica. De esta forma yo podría decir, por ejemplo, que hay una ligera diferencia para el largo del sépalo y tiende a ser más grande con la especie. Sin embargo, el ancho es muy similar para los 3 tipos de flores. Resulta particularmente importante analizar la longitud del pétalo. El gráfico muestra que esta métrica de este parámetro es claramente diferente para la setosa. Noten que no hay región de traslape. Hay una diferencia relativamente marcada para versicolor y virgínica, pero tenemos una región de traslape. Es decir, si yo fuera a separar la setosa del resto de las clases, con la longitud del pétalo sería prácticamente suficiente.
Existen varias métricas para la localización. La más común es la media o promedio muestral de los datos. Ese se calcula como 1 sobre n sobre la sumatoria sobre la cantidad de datos. Este puede ser calculado para cada columna. En este caso tomamos el data frame, la columna de interés, en este caso el largo del sépalo, y llamamos la función media. También es posible utilizar la función min de la librería statistics de Python y le pasamos la columna. NumPy también tiene esta función y se le pasa igualmente la columna del data frame. Como pueden ver, los resultados son idénticos para los tres métodos de cálculo. En Pandas, la función min permite el cálculo de la media de las columnas del data frame. Noten que en este caso hay un argumento nuevo en la versión 2.0 de Pandas, que es numeric only. En la nueva versión se intentará calcular la media incluyendo columnas con texto y esto genera un error. Aquí la única forma de poder corregir este problema es diciéndole que lo calcule únicamente para columnas numéricas. De esta forma obtenemos la salida que se ve en pantalla. También es posible calcular la media por una columna particular. En este caso vamos a utilizar GroupBy y le decimos que utilice como agrupamiento los valores de las especies y para ellos calcule la media. Como resultado obtenemos la tabla que aparece en pantalla. Este es un dataframe de Pandas y tiene como índices de las filas los valores de especies que hemos especificado en el GroupBy. Las columnas son el resto de columnas del dataframe y sus valores corresponden a las medias para cada columna y cada especie. También es posible calcular la media ponderada, en el cual se le da un peso a cada observación. Este peso le estamos llamando W. Noten que en este caso el divisor no es n, sino la sumatoria de los pesos. Los outliers o errores atípicos son valores extremadamente distantes del resto de los datos. Para determinar si un punto es un outlier, se suelen utilizar métricas asociadas a la media y la desviación estándar de la muestra. Por ejemplo, es común clasificar un dato como un outlier cuando ese se encuentra a más de 3.5 desviaciones estándar de la media de los datos. Este aspecto es clave ya que la media, al tener en cuenta todos los datos, es sensible a la presencia de outliers y puede dar valores que son falseados, que no son tan correctos, precisamente por la presencia de estos. Es por esta razón que se suelen utilizar métricas como la media truncada. Esta es la media de los datos después de eliminar los p-valores más pequeños y los p-valores más grandes. Esto implica que tenemos que ordenar los datos de menor a mayor y eliminar los primeros p y los últimos p. En la ecuación se asume entonces que los datos están ordenados y que se eliminan p al principio y p al final. Es decir, estamos eliminando dos p datos. Otra métrica comúnmente usada para localización es la mediana. Esta se define como el punto en el centro de los datos, es decir, ordenando los datos es el punto correspondiente a la mitad de la muestra. Esta métrica es una aproximación robusta a los datos atípicos o distribuciones asimétricas. Esta puede ser calculada con la función median del módulo statistics que hace parte de la librería estándar de Python. Esta misma función existe para las series de pandas, así como también para los data frames. NumPy también implementa la función y puede usarse para llamar con ella a la columna y calcular su mediana. Como pueden observar en la salida de la celda, los valores calculados por las tres formas de cálculo son iguales. Los objetos DataFrame de Pandas también implementan esta función. Para la nueva versión de Pandas, que es la 2.0, debe colocarse el argumento numeric only igual a true. Esto hace que el cálculo sea únicamente para columnas numéricas. Eso es algo nuevo y en este momento si la llamamos sin este parámetro o con el parámetro igual a false, se genera un error ya que intenta calcular la mediana
de la columna de especies de este dataset. El cálculo también puede ser realizado discriminando por especie. Para ello utilizamos un group by y la o columnas de agrupamiento seguido de median. Como resultado obtenemos un data frame que tiene las columnas numéricas, los valores de la media y en el índice los valores correspondientes a la columna de group by, que en nuestro caso son las especies de la flor. Para ejemplificar la diferencia entre estas métricas, vamos a utilizar la función catplot de Seaborn y con ella vamos a hacer un diagrama tipo swarm. Como resultado obtenemos para cada variable, recordemos que tenemos en el eje X las clases, los puntos de la muestra de datos. Es decir, tenemos 50 puntos azules que representan los 50 ejemplos para cada clase. Y en este gráfico vamos a trazar líneas horizontales representando la mediana y la media de los datos. Como pueden observar, tenemos 4 gráficos, cada uno por cada una de las medidas con las correspondientes clases en el eje X. El gráfico se realiza de la siguiente manera. Vamos a catplot, le pasamos como datos el data frame iris melt, X es la columna especies, Y es la columna valores y con este call indicamos que la columna variables va a ser la que permita dividir el gráfico en n valores diferentes. Por defecto aparecerían 4 columnas y una fila. Con el parámetro callWrap igual a 2, hacemos que se partan en 2 valores, 2 columnas, y de ahí se grafica hacia abajo el resto de filas como tal. Seguidamente vamos a definir la lista colors que contiene los nombres de los colores que vamos a utilizar en el gráfico. En este caso utilizamos la plantilla o color map de Tableau. En la línea 13 se calculan las medias para cada especie y en la 14 las medianas. Noten los group by que tenemos en cada una de las líneas. Seguidamente hacemos un ciclo for que itera sobre cada uno de los 4 ejes de graficación que tenemos. Noten que el resultado de la llamada a catplot es almacenado en la variable g. Y con esta variable, utilizando la propiedad access, podemos obtener los ejes de graficación. Es decir, AX contiene cada una de las áreas de cada uno de los gráficos individuales. Seguidamente, en la línea 18, se obtiene la media para cada una de las 3 clases. Y en la 19, la mediana. Estas dos variables contienen listas de 3 elementos, un elemento por cada especie de la flor. El ciclo for de la línea 20 va a iterar sobre las especies, es decir, los elementos del eje X. Seguidamente se especifica el color y con este podemos diferenciar cada una de las clases de flor que tenemos. Noten que para la primera clase la diferencia no es fácilmente observable, para la segunda es ligeramente observable, mientras que para la tercera se pueden observar las dos líneas, una con guiones y la otra punteada. Para el ancho del sépalo la diferencia tampoco es fácilmente perceptible, se alcanza una especie de C invertida, y para el ancho y largo del pétalo la única diferencia se ve para esta línea que tenemos acá, y esta muestra corresponde a la clase versicolor. Otra métrica comúnmente utilizada para medidas de localización es la moda, que se define como el valor más frecuente. Esta se calcula con la función mode y en el caso de NumPy no existe, por lo cual para su cálculo es necesario llamar a stats de SciPy. Esta función existe para las series de pandas, puede invocarse directamente de statistics pasando la serie, la columna del data frame, y del módulo stats también puede recibir una columna de pandas como tal o serie. La función mode también existe para los data frames y retorna entonces los valores mostrados. Noten que acá tenemos varios NaN. Esto se debe a que las variables son continuas y por tanto puede pasar que no hayan valores repetidos en la medición. Como resultado obtenemos los NaN que tenemos en pantalla.
Esas son entonces las métricas de localización y cómo se calculan utilizando pandas, el módulo Statistics de Python y NumPy. Para continuar con esta serie de videos sobre análisis estadístico utilizando Python, voy a discutir las medidas de dispersión. Para realizar la graficación de los datos vamos a utilizar Matplotlib, Pyplot y Seaborn. Y para la parte de cálculos y manejo de datos, pandas y NumPy. Y continuamos con el dataset del iris. Recordemos que este dataset contiene 150 muestras de las medidas del ancho y largo del pétalo y sépalo de 3 especies de la flor del iris. Estas son iris setosa, iris virgínica e iris versicolor. El objetivo de este análisis es responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rango típico de la longitud y el ancho del pétalo y del sépalo para cada uno de los 3 tipos de flores? En la celda 3 se carga el dataset y se asigna a la variable iris. Para ello se utiliza la función loadDataset y se le pasa el string iris. Para verificar la carga de los datos, se imprime la cabecera y la cola del dataframe. Pasemos entonces a la respuesta de esta pregunta. La solución implica que se requiere una medida de dispersión o variabilidad de los datos, que a su vez indica cómo se distribuyen. Para ello se han definido varias métricas. La desviación se define como la diferencia entre el valor observado y el valor estimado de la localización. En modelado sus sinónimos son errores o residuales. El rango se define como la diferencia entre el valor más grande y más pequeño de la muestra de datos. Para facilitar el proceso de cálculo vamos a aplicarle al dataframe iris la función meld de pandas. El dataframe resultante es almacenado en la variable irisMeld. Seguidamente vamos a utilizar la función catplot para construir un diagrama como el siguiente. En este tenemos un gráfico por cada columna, es decir, el ancho y el largo del pétalo y el ancho y el largo del sépalo. Los puntos grises representan los datos y las líneas de color representan la media. El objetivo es entonces establecer métricas que permitan definir o establecer cuáles puntos están más dispersos alrededor de esa media. Para construir el gráfico, entonces creamos un vector de colores. Seguidamente calculamos la media para cada especie y realizamos un ciclo for que itera sobre los 4 gráficos que tenemos. Para cada gráfico, entonces, obtenemos las medianas y pasamos a graficar en línea horizontal una por cada clase. Recordemos que este valor de means es hecho con un group by por especie y por tanto tiene 3 valores que corresponden a las 3 clases que tenemos en los datos. La primera métrica que vamos a considerar es la varianza muestral. Esa se define como el promedio, noten el n-1, de la distancia entre cada punto y la media al cuadrado. Como es de esperarse por el tipo de ecuación, esta métrica se ve influenciada por los puntos que son más lejanos, dado que este valor, esta distancia va a ser mucho más grande teniendo en cuenta el exponente que tenemos acá. Su cálculo puede ser realizado utilizando la función variance del módulo Statistics de Python. También es calculada con la función var que está presente en pandas y la cual puede ser usada para aplicarse directamente a las columnas. También existe una versión de esta fórmula para el dataframe. Y finalmente puede ser calculada utilizando la función var de NumPy. En este ejemplo estamos calculando en todos los casos la varianza de la longitud del sépalo de la flor. Como pueden observar, existen pequeñas diferencias en los cálculos que tienen que ver con si se usa un divisor de 1 sobre n o 1 sobre n-1. Es decir, si se calcula la varianza poblacional o la varianza muestral. Si la función var es llamada para el dataframe, la varianza es calculada para todas las columnas de este. Acá, recuerden, es muy importante colocar numeric only igual a true. También es posible calcularlo por cada especie de la flor y para este caso utilizamos group by.
Noten que acá estamos colocando el var y automáticamente nos devuelve un data frame con la varianza para cada columna numérica y cada especie. La desviación estándar mensual es la raíz cuadrada de la varianza muestral. Tiene el nombre de stdef en el módulo Statistics y std en Pandas y en NumPy. Noten que en los resultados de la celda hay unas ligeras diferencias y nuevamente se debe a si estamos calculando la desviación estándar muestral o poblacional. Como en el caso de la varianza, si se aplica std a un data frame, se realiza el cálculo para todas las columnas numéricas. También es posible utilizar la función std como resultado de un group by para hacer cálculos por variables categóricas. Y tal como en los casos anteriores, obtenemos un data frame como resultado. La desviación media absoluta o MAD es la norma L1 o distancia de Manhattan. Y esta es el promedio de la distancia entre un punto X y la media de los datos. Pandas no implementa esta función, por lo cual se tiene que utilizar la función Median Average Deviation que se encuentra en el módulo Stats de SciPy. Para ello tienen que seleccionar las columnas numéricas del data frame y llamar la función apply con la función de SciPy. Y en este caso obtenemos el MAD para cada columna. La función apply también está presente en los group by, por lo cual al pasar la función median average deviation podemos calcular el MAD para cada grupo y cada columna. Vale la pena recalcar que esta función no es tan sensible a la presencia de outliers como es la desviación estándar o la varianza. Sin embargo, es deficiente en el sentido de que usa la media de los datos, que sí es sensible en los outliers, para hacer los cálculos. Es por esta razón que es mucho más apropiado utilizar la desviación absoluta de la mediana. Noten que en este cálculo se está tomando la distancia entre cada punto y la mediana, y a su vez se toma la mediana de las distancias. Pero también sería posible computar la varianza muestral truncada en analogía a la media truncada. Sin embargo, este cálculo no lo voy a realizar acá. Su cálculo es un poco truculento, por lo cual vamos a definir la función MADN. Esta va a recibir un data frame df en general. En la línea número 2 vamos a extraer únicamente las columnas numéricas y las vamos a salvar en la variable d. Es decir, d es un data frame que contiene únicamente variables numéricas del data frame df original. Seguidamente calculamos la mediana y la almacenamos en M. En la línea 4 tenemos un ciclo for que recorre las columnas de D. Y para cada columna calcula la diferencia entre el punto, cada fila del data frame y la correspondiente mediana. Seguidamente se calcula la función median average deviation de este data frame D con distancias. Finalmente aplicamos esta función al data frame de la flor del iris. Los resultados aparecen en la salida de la celda. Seguidamente realizamos el cálculo por especie. Para ello tenemos que recodificar la función madm y la pasamos en la función de agregación del group by. Como resultado obtenemos el data frame que aparece en la salida de la celda. En adición a las métricas presentadas también tenemos otras basadas en la distribución de los datos. La primera de ellas es la función de densidad acumulada empírica o SDF. El objetivo es construir un diagrama de scatter que tiene en el eje X los datos, mientras que en el eje Y se coloca la probabilidad acumulada. Este diagrama es usualmente construido de la siguiente forma. Tenemos la función SDF que recibe los datos. Estos pasan en el parámetro data. Seguidamente ordenamos los datos y los almacenamos en la variable X. La variable Y representa la probabilidad acumulada y se calcula como un vector que va desde 1 hasta la cantidad de datos sobre la cantidad de datos más 1. Noten que en este caso este vector no tiene un valor igual a 0 y no tiene un valor igual a 1. Seguidamente se calcula el gráfico complot. Para este ejemplo vamos a crear una figura de 3×3
y pasamos a la función SDF, la longitud del sépalo para la clase virgínica. Como resultado obtenemos la siguiente figura en la cual se grafica la probabilidad acumulada de la longitud del sépalo para la clase especificada que es virgínica. Seaborn permite graficar esta distribución utilizando thisplot. En este caso, el tipo de gráfico es SDF, se le pasa el dataframe iris melt, X es la columna con los valores, QV representa las clases que van en el eje X y col indica que se haga un gráfico por cada valor diferente en la columna variables. Seguidamente se especifican las propiedades de los gráficos como tal. Como resultado, obtenemos los diagramas que aparecen en la salida de la celda. Estos diagramas permiten, por ejemplo, ver cuáles valores o para qué clases son similares y para qué columna, que corresponde a la variable. También indica las diferencias que hay entre ellos y como por ejemplo, para la variable petal length, el valor máximo de la clase azul es menor que el valor mínimo del amarillo. El color azul representa la clase setosa y el amarillo la versicolor. A partir de este diagrama es posible definir los estadísticos de orden, los cuales son métricas calculadas sobre los datos ordenados. Estos estadísticos son el percentil P, que es el valor para el cual el P% de los datos son menores o iguales. El decil D, que es el valor para el cual el D% de los datos son menores o iguales, y D es un múltiplo de 10. El cuartil inferior, que es el valor para el cual el 25% de las observaciones son más pequeñas y equivale al percentil del 25%. El cuartil superior es el valor para el cual el 25% de las observaciones son más grandes y equivale al percentil del 75%. La diferencia entre el cuartil superior y el inferior se conoce como rango intercuartil, usualmente notado con la sigla IQR. La función quantile de pandas permite realizar el cálculo de los cuartiles de un dataframe. Esta recibe como parámetros a Q, que es una lista con los cuartiles que se van a calcular, interpolation, que es el método de interpolación. Noten que en este caso el valor del cuartil no es un punto en la muestra de datos, y si tenemos dos valores, por ejemplo, para el 24,9 y el 25,2, es necesario interpolar el valor de X o de la muestra de datos para saber cuánto es el valor del cuartil. Interpolación entonces lo que hace es especificar el método de interpolación. Esta puede ser lineal, puede ser inferior, superior, punto medio o más cercano. Finalmente, numeric only especifica que se calcule únicamente cuartiles para las columnas numéricas. La función entrega como resultado un dataframe que tiene en los nombres de las filas los valores de los cuartiles y en las columnas numéricas del dataframe y los correspondientes valores. En la celda 19 tenemos el ejemplo del cálculo de los cuartiles para el 25 y el 75%. Noten que en este caso la función devuelve un objeto pandas series. La función quantile también puede ser aplicada a los grupos obtenidos con group by. En este ejemplo tenemos el caso de los cuartiles del 25% cuando agrupamos por la especie de la flor. Un ejemplo similar es presentado en la celda 21. En pandas, el rango intercuartil debe calcularse como la diferencia entre el cuartil del 75 y el cuartil del 25%, ya que no tenemos una función explícita que haga el cálculo. Pandas admite este tipo de operaciones matemáticas y como resultado obtenemos un dataframe con los rangos intercuartiles para cada clase y cada columna numérica. Adicionalmente, Pandas cuenta con el método de Scribe, el cual permite calcular los estadísticos más comunes para las columnas numéricas del dataframe. Este método entrega la media, el conteo, la desviación estándar, el valor mínimo, percentil del 25, percentil del 50, del 75 y el valor máximo.
En la celda 24 tenemos un ejemplo de un ciclo for que itera sobre las columnas numéricas del data frame. En ese se imprime el nombre de la columna, se realiza el group by por el tipo de flor, se extrae la columna y se le calcula el describe. Finalmente se imprime una línea en blanco. Como resultado se obtiene la salida que se ve en pantalla. El método describe también puede ser aplicado a una columna en particular y devuelve un objeto panda series. En la celda 26 se presenta un ejemplo detallado de los cálculos donde se desea obtener la siguiente figura. Tenemos una columna específica, en este caso sepa length, la función de densidad aproximada empírica, la media, la mediana, los cuartiles y los puntos a partir de los cuales se consideran los datos como outliers. La columna es construida de la siguiente manera. La variable descriptive stats contiene los estadísticos de la columna sepa length. Seguidamente se calculan con describe los estadísticos de la columna y se extrae específicamente las columnas del 75 y del 25%. Esto permite que se pueda calcular el rango intercuartil. Usualmente los límites, como en el caso del diagrama de casas y bigotes, se computan como el cuartil de 75 más 1.5 veces el rango intercuartil y el cuartil del 25 menos 1.5 veces el rango intercuartil. Estos valores son guardados en upper outliers y lower outliers. Seguidamente se establece los colores y el tamaño de la figura. La función KDEplot es responsable de generar el diagrama correspondiente a la distribución empírica de los datos. Seguidamente se grafican líneas verticales para la media y la mediana, cuartil del 25 y el 75. Los cuartiles tienen color verde, noten la G, y la mediana color rojo. Y los outliers tienen color azul. Y de esta forma se obtiene la figura que está en pantalla. Otra forma de representar la dispersión de los datos es mediante el diagrama de caja y bigote. En este, la caja central representa los cuartiles del 25 y del 75%. La línea central de la caja representa la mediana y los bigotes están ubicados a 1.5 veces el rango intercuartil. Los puntos por fuera de los bigotes representan los outliers. En la pantalla se presenta entonces el diagrama de cajas y bigotes para cada métrica, cada columna posible del dataset original. Y en el eje X se presentan las clases o tipos de flor. La caja de color representa el rango intercuartil, la línea en la mitad es la mediana, aquí tenemos los bigotes y los puntos por fuera que representan los outliers. En este diagrama se puede ver claramente que la longitud del pétalo permite distinguir la clase setosa del resto y que la longitud del pétalo como tal es mucho más pequeño que el de las dos otras clases. Asimismo que el ancho del sépalo es muy similar para las tres clases de flor, siendo ligeramente superior para setosa, y muy parecido para las especies virginica y versicolor. Adicionalmente es posible calcular métricas de forma de la distribución, las cuales serían la curtosis y la asimetría. En el análisis exploratorio de los datos, también se suele revisar la distribución de estos. Para iniciar vamos a importar Seaborn y PyPlot para gráficos y Pandas y NumPy para cálculos numéricos. Como dataset de ejemplo, continuamos con la flor del iris. En este caso, la pregunta de investigación es: ¿cuál es la distribución de probabilidades del ancho y el largo del pétalo y del sépalo para cada especie? Iniciamos con la carga de datos usando Load Dataset e imprimimos la cabeza y la cola del data frame. Seguidamente utilizamos Melt para convertir el data frame original en uno que sea fácilmente manipulable por Seaborn. El diagrama más común para analizar la distribución de los datos es el histograma. Este puede ser graficado fácilmente utilizando la función displot de Seaborn.
En este caso se produce una malla de gráficos que tiene 4 columnas por 3 filas. Las columnas corresponden a la variable analizada y cada fila corresponde a una clase. Es decir, la primera fila corresponde a la clase setosa, la segunda fila corresponde a la clase versicolor y la última fila corresponde a la clase virgínica. La primera fila es el sepal length, el sepal width, el petal length y el petal width. De esta forma, Displot recibe los siguientes parámetros: el data frame, X, que es el nombre de la columna que contiene los valores y para los cuales se calculan los histogramas, el nombre de la columna que especifica cada una de las filas y el nombre de la columna que especifica cada una de las columnas del gráfico. De esta forma obtenemos el siguiente diagrama de histogramas en los cuales los eje X tienen la misma magnitud. Noten entonces que acá tenemos una columna en que se concentran todos los datos, únicamente 2 columnas y 4. Casos similares se presentan en los demás. En la celda número 5, dejamos que Seaborn escogiera la cantidad de particiones de los histogramas. En la celda 6, estamos especificando que la cantidad de particiones es 30. Noten que en este caso los diagramas son bastante diferentes y llevan a un problema de sesgo de interpretación. Este indica que histogramas con diferente cantidad de particiones pueden llevar a distintas personas a que concluyan elementos diferentes o que tengan distintas interpretaciones. De esta forma puede ser mucho más apropiado realizar la estimación utilizando funciones no paramétricas, las cuales estiman empíricamente la función de distribución de los datos. Este tipo de gráfico puede realizarse con la función displot y en esta especificamos que el estadístico, el stat, es la densidad. Para el ejemplo presentado, estamos graficando en la misma figura las 3 clases. Acá se puede notar la diferencia. Otro tipo de gráfica común es el diagrama de violín. Ese se puede obtener con catplot. En este diagrama se colocan puntos indicando los datos. Noten que acá tenemos el eje de valores y se agrega esta figura de violín, la cual indica la densidad empírica de la información. Eso quiere decir, por ejemplo, que en esta parte donde tenemos el pico, noten que es simétrico, tenemos mayor concentración de los datos. Es decir, es mucho más apropiada para indicar frecuencia. La función recibe los siguientes parámetros: el nombre de los elementos del eje X, que son las especies, el Y, que son los valores, el data frame, la columna que indica las variables que sirve para indicar cada una de las columnas del gráfico, el tipo de gráfico que es violín y cuántas variables, cuántas columnas se colocan. Si por ejemplo coloco callgraph igual a 2, me hace un diagrama de 2 filas por 2 columnas. Finalmente tenemos el análisis de relaciones entre datos. Al igual que en los casos anteriores, vamos a cargar a Seaborn y PyPlot para la parte gráfica y Pandas y NumPy para cálculos numéricos. Continuamos utilizando la base de datos de la flor de Lilis y planteamos la siguiente pregunta: ¿qué relación existe entre el largo y el ancho del pétalo y el largo y el ancho del sépalo? En la celda 3 se cargan los datos y en la celda 4 se aplica la función MELT. El gráfico más simple para analizar la relación entre dos columnas del data frame es un diagrama de scatter, donde los ejes corresponden a las variables involucradas. Este lo construimos con la función relplot y como resultado obtenemos un diagrama como el que aparece en la salida de la celda. Esta función recibe como parámetros el data frame, el nombre de la columna del data frame que indica las columnas del grafo, el nombre de la columna que va en el eje X y el nombre de la columna que va en el eje Y. En el diagrama de scatter obtenido, es difícil ver una relación lineal en este caso,
aparentemente es mucho más clara acá y en el último grafo aparece un poco más dispersa. En la celda número 6 hacemos el mismo gráfico, pero para comparar el ancho del sépalo y el largo del sépalo. Como se puede observar, es mucho más clara esta relación para la clase setosa, aproximadamente lineal, mientras que para las dos otras clases es mucho más disperso. En algunos casos, los diagramas de scatter mostrados anteriormente son reemplazados por un gráfico tipo join plot. En este gráfico, las líneas de contorno representan las distribuciones de probabilidades para cada clase, mientras que en los ejes se colocan la distribución empírica de la variable para cada clase. En este caso, por ejemplo, tenemos el largo del pétalo para la virgínica, la versicolor y en la parte de abajo la setosa. Mientras que en el eje X tenemos el ancho del pétalo y su distribución para cada especie de iris aparece en la parte superior. Este grafo da mucha más información respecto a este punto. En la celda número 8 se construye este mismo gráfico, pero para el ancho y el largo del sépalo. Aquí vemos entonces las distribuciones que están relativamente montadas. Aquí se puede ver ese mismo efecto, mientras que para el largo del sépalo sí tienen una mayor diferenciación, como se puede ver en el eje derecho y en los diagramas que tenemos acá de contorno. Numéricamente la relación se suele medir a través de la covarianza. Esta se define como 1 sobre la cantidad de datos menos 1 por la sumatoria de la desviación entre x y su media multiplicado por la desviación entre y y su media. La interpretación de esta métrica puede ser fácilmente obtenida de este diagrama. Si tenemos una situación en la cual y aumenta cuando x aumenta, nuestro gráfico de puntos será similar a este. En este caso, x menos su valor esperado, digamos para este punto es esta cantidad y es positiva, y para y sería este que tenemos acá y también sería positiva. Al hacer la multiplicación, da también positivo. Observemos que los ejes representan los valores esperados para y y para x. De esta forma, si la correlación es perfecta, es decir, los dos crecen simultáneamente o decrecen, el valor es 1. Y si uno crece y el otro decrece, la relación daría menos 1 o con signo negativo. En este caso, como está hablando de covarianzas, pues realmente tengo son números positivos y negativos. Y cuando pasemos a la correlación, lo normalizaremos para que tengamos valores entre más 1 y menos 1. El cálculo de la covarianza se puede hacer con la función cov de NumPy, la cual recibe el x y el y. En nuestro caso, las dos columnas del data frame que son de interés. Y la diagonal secundaria corresponde a la covarianza entre variables. Los data frame implementan el método cov, el cual permite calcular la covarianza entre todas las columnas. Tiene la ventaja de que devuelve un data frame que es cuadrado, donde aparecen en las columnas como nombres y como nombres de las filas o índices las correspondientes variables consideradas. El coeficiente de correlación se obtiene a partir de la métrica anterior, dividiendo por la desviación estándar de cada variable. Sus valores estarán entre menos 1 y más 1, indicando el menos 1 que hay una correlación perfecta negativa y el más 1 que hay una correlación perfecta positiva. Un valor de 0 indica que no hay relación entre las dos variables. Este puede ser calculado en NumPy utilizando la función por coef. Esta recibe el x y el y. En Pandas, la matriz de correlación puede ser calculada directamente utilizando el método core. Este devuelve una matriz cuadrada, un data frame cuadrado, cuya diagonal principal es 1, y donde los demás valores corresponden a la correlación entre columnas. Noten que es simétrica. Cuando hay un número grande de columnas, usualmente la matriz de correlación es muy difícil de interpretar porque no es fácil determinar dónde están los valores grandes, tanto positivos como negativos. En estos casos, se acostumbra utilizar
un mapa de calor. Este puede ser obtenido utilizando la función heatmap de Seaborn. Este recibe el data frame con las correlaciones y los nombres de los elementos en filas y columnas. Como resultado se obtiene el heatmap que se ve en pantalla, el cual por la escala de colores, noten que tenemos acá la barra de color, es mucho más fácil de analizar, ya que permite identificar rápidamente aquellos valores o muy altos o muy bajos de la correlación. Otra forma de analizar la relación entre dos variables es construir el diagrama de scatter y agregar la línea de regresión entre ellas. Esto puede ser hecho automáticamente con la función lmplot de Seaborn. Esta recibe los nombres de las columnas que representan el X y el Y, el data frame y el valor con el cual se hace el group by, que es el hue. Como resultado obtenemos un diagrama como el siguiente, donde es mucho más fácil observar si existe una relación entre las dos variables analizadas. La regresión lineal no es la única alternativa y Seaborn implementa para esta función otras formas de calcular la regresión. Los invito a que visiten el sitio web de Seaborn y consulten cuáles son estas formas. En la siguiente celda se hace el mismo cálculo, pero para el sépalo. En esta lección se va a discutir un poco sobre los análisis que pueden realizarse para los precios de bolsa en el mercado eléctrico colombiano. La información se encuentra disponible en un repo de GitHub que es JDBelas, Data Labs, Datasets Precio Bolsa Nacional en CSV. El repo contiene los archivos por mes de los precios horarios en formato separado por comas, tal como pueden ver en pantalla. En la primera parte vamos a realizar la descarga de los datos y para ello vamos a iniciar creando un código que nos permita obtener los archivos CSV que se encuentran en dicho repo. Para ello utilizamos el módulo request de Python que permite la conexión con la parte de Internet, con los servidores. En este caso tenemos el owner que es JDBelas, el repo que es Data Labs y el folder que es Datasets, Precio Bolsa, CSV. En la línea número 10 tenemos entonces un fstring que crea la dirección API de GitHub con base en la cual obtenemos los nombres de archivos. En ella se reemplazan el dueño del repositorio, el repo y el folder. En la línea 11 hacemos la llamada al getURL y obtenemos la respuesta del servidor. Esta respuesta, transformada a JSON, permite obtener los nombres de archivos. Para ello creamos un comprehension sobre la respuesta, la cual va a tomar de ese file la componente nombre. En las líneas 14 y 15 vamos a imprimir los primeros 5 valores y los últimos 5 valores de la lista file names, la cual contiene los nombres de archivo. Estos aparecen acá en la salida de la celda. En la celda número 2 tenemos parte del código de arriba y aquí vamos a realizar propiamente la descarga. Esta primera parte permite obtener los nombres de archivos. La segunda parte, que corresponde a la línea 13 en adelante, permite la descarga de la data. En este caso creamos la dirección base URL, que será el row, el GitHub User Content, el dueño del repo, el repo, la rama master y el folder. Con esta dirección base obtenemos la carpeta donde están los archivos y a ella le vamos a pegar el nombre de archivo .csv que contiene la data. Para ello vamos a crear una lista vacía donde almacenaremos los data frames. Seguidamente iteramos sobre los archivos, tomamos la dirección base, le adicionamos el nombre y obtenemos el URL específico de ese archivo. Lo descargamos con pandas y ese data frame que acabamos de obtener lo agregamos a la lista DFS. Seguidamente en la línea 21 vamos a concatenar todos los data frames y en la 22 imprimimos la cabecera. Como resultado obtenemos
un data frame con toda la data que tiene como columnas la fecha y las 24 horas del día numeradas desde el 0 hasta el 23. Seguidamente pasamos a realizar algunas operaciones de limpieza de los datos. En primer lugar, vamos a aplicar una operación melt para voltear el data frame y llevarlo a la forma fecha, hora y precio. En este caso entonces tomamos el data frame y llamamos a mel indicando que la ID de las variables es la fecha, la tenemos acá. El nombre de la variable es hora, que corresponde a los nombres de columnas, los tenemos acá. Y la columna de valor se llamará precio, que es la que tenemos aquí. Como todos los datos han sido leídos, por lo menos las horas como tipo string, debemos convertirlas a valor entero. Eso lo hacemos con asType integer y cambiamos la columna hora. El data frame obtenido es el que vemos aquí al final de la celda. La data contiene mugre que yo he utilizado en estos archivos para ejemplificar limpieza de datos y corresponde a que algunos archivos tienen el punto decimal cambiado por coma y los miles, ya sea con el punto o sin ningún carácter. En este caso entonces, como yo conozco a priori el problema, voy a hacer la limpieza en los precios de la siguiente manera. Si el precio es tipo string, es decir, no se leyó como un número, es porque tiene el formato malo. Voy a reemplazar los puntos por nada, esos puntos en español son unidades de 1000, y luego reemplazo la coma por el punto. Recordemos que en español la coma indica en el decimal, pero en inglés el decimal se marca es con el punto como tal, y seguidamente lo convierto en flotante. Esta función de transformación de string to float se la aplico a la columna precio con apply y se imprime al final de la celda la cabecera. Igualmente, el archivo contiene datos duplicados y datos con NaN que fueron colocados explícitamente ahí para ejemplos de limpieza. En este caso vamos a utilizar drop NA para eliminar los NAs y drop duplicates en fecha y hora para eliminar datos duplicados. Esto con el fin entonces de que tengamos un data frame que sea homogéneo y que se pueda trabajar. El primer ejemplo que voy a realizar en esta lección es graficar el precio promedio diario. Nosotros tenemos datos horarios y por tanto debemos calcular el precio promedio diario. Para ello vamos a utilizar la operación group by aplicada sobre la fecha. Recordemos que tenemos fecha y hora y precio. Si hacemos el group by sobre fecha y aplicamos el promedio de precio, automáticamente obtenemos el precio promedio diario. Un punto clave es que la forma en que está organizada la data hace que el cálculo sea fácil o sea difícil. Si tenemos una columna que sea fecha y una columna por cada hora, es mucho más engorroso el cálculo del precio promedio diario. Como lo tengo por fecha, hora, precio, es mucho más simple. Entonces, hacemos el group by sobre fecha y precio, calculamos la media y reseteamos el índice. Aquí tenemos entonces con head la salida del archivo, donde tenemos los precios promedios diarios. En la celda 7 se va a realizar entonces ya propiamente el gráfico de los precios. Entonces vamos a tomar la columna fecha y la vamos a convertir a formato día-hora, daytime. Esto nos permite hacer manipulaciones mucho más fáciles de los datos. Seguidamente, llevamos la columna para que sea el índice del data frame, es decir, las fechas serán los nombres de las filas. En la línea número 6 creamos una figura de 10 unidades de ancho por 4 de alto y graficamos la columna precio, donde la etiqueta es precio diario y el color es el azul de Tableau, ancho de línea 1. Seguidamente, en la línea 9, vamos a modificar los rangos
para que nos imprima únicamente el año. Entonces vamos a tomar el rango de datos, tomamos de la data el valor mínimo del día, el valor máximo del día como fechas, y le decimos que nos lo lleve a una frecuencia anual. De la 14 a la 17 modificamos las propiedades del eje X y cambiamos la etiqueta del eje Y. Como resultado, obtenemos el gráfico que se ve en pantalla, donde tenemos los precios promedios diarios. Como segundo ejemplo, voy a presentar un análisis del perfil de variación de los precios hora a hora durante el día. En este caso tenemos que hacer los datos adimensionales y por tanto vamos a dividir los precios para cada día por el máximo precio diario. Noten que aquí un punto muy interesante es la transformación que realizamos para obtener este valor. En primer lugar, vamos a agregar la columna maximum al data frame, la cual va a contener para cada día el precio máximo hora por hora. Hacemos un group by sobre la fecha, tomamos el precio y le aplicamos transform. Ese nos va a devolver una lista o una serie de la misma cantidad de datos que tiene el data frame original, donde se va a copiar la transformación. En este caso, el máximo. ¿Qué estoy diciendo? Vamos a tomar para la fecha correspondiente, en este caso 950721, el precio máximo que es 1667, y se lo vamos a pegar al frente a cada uno de los valores. Este es el objetivo de Transform. Ahora, si yo tengo para cada día y cada hora el precio máximo del día, yo puedo dividir el precio sobre el precio máximo y obtengo el perfil de precios del día como un porcentaje del precio máximo visto. Para ello vamos a tomar el data frame, vamos a utilizar apply y vamos a dividir precio sobre el máximo. Y decimos con axis que el cálculo se hace sobre columnas. Como resultado obtenemos esta salida donde podemos observar que para el precio máximo este factor vale 1.0 y el resto son las fracciones equivalentes del precio respecto a este precio máximo. Ahora, como yo deseo analizar el perfil a través del día, para este caso sí es más conveniente tener un data frame que tenga la fecha y las horas en las columnas. Entonces voy a hacer la operación inversa de transformación. En este caso utilizamos pivot. Le decimos que las columnas es la hora del data frame original, el índice es la fecha y los valores es la columna factor. Como resultado obtenemos este data frame donde tenemos la fecha en el índice, las horas hasta la 23 y los correspondientes valores como fracción del precio máximo del día. Ahora, si asumimos que el perfil de precios es diferente para días laborales y días no laborales, yo podría primero que todo entonces calcular para cada fecha qué día de la semana fue. Recordemos que en este caso Pandas con la función o el método day of week nos va a devolver un entero donde el 0 corresponde al lunes y el 6 corresponde al domingo. Entonces, para este data frame de precios vamos a crear una columna que es el día, la cual es la fecha convertida a datetime y para esa conversión extraemos el día de la semana, el day of week. Aquí tenemos entonces el resultado de la columna día, donde tenemos los días codificados como enteros. Seguidamente, en la celda 12, vamos a recodificar los días de nombre hacia días como tipo de día, laboral, sábado y domingo. Entonces, a esa columna día, que tiene entre 0 al 6, vamos a pasarle un diccionario, donde las claves es el entero que corresponde al día y el valor es el tipo de día. Entonces vamos a decir que de lunes a viernes es laboral,
El sábado se va a llamar sábado y el domingo va a ser el domingo. Sabemos que el perfil sábado y domingo son diferentes. Como resultado, obtenemos la salida que vemos aquí al final de la celda. Ahora, vamos a sacar para cada perfil diario el promedio dependiendo del tipo de día, laboral, sábado y domingo. Entonces vamos a aplicar un group by sobre el día, laboral, sábado, domingo, y la media de todas las columnas. Y esto lo guardamos en la variable perfil. El resultado es este. Entonces, ¿qué tenemos? El promedio de la hora cero para los domingos, el promedio de la hora cero para los laborales y el promedio de la hora cero para los sábados. Y así sucesivamente. ¿Qué tiene entonces el data frame? El valor medio para esa hora del perfil de precio, no de las unidades, sino del porcentaje del máximo. Y esto a mí entonces me dará una forma, una idea de cómo se distribuyen los precios respecto al máximo a lo largo del día, mostrándome el perfil de precios. Como interpretar los datos de los números es muy difícil, vamos a graficar el perfil con Matplotlib. Vamos a tomar una figura de 7×4, hacemos una llamada plot con los laborales, le pasamos la fila y la graficamos con color azul. Luego llamamos los sábados, esa fila y lo graficamos en naranja. Y por último los domingos y lo graficamos con verde. Como resultado obtenemos la figura que está en pantalla. Tenemos entonces que el azul, que son los días laborales, tiene una variación mucho más grande de precios a lo largo del día que los sábados, la anaranjada, y los domingos, que es la verde. ¿Esto a qué se debe? En los días laborales, lunes a viernes, tenemos la gente trabajando, niños en el colegio, todo el mundo prendido, las fábricas encendidas desde temprano, etcétera. Y tenemos entonces una variación mucho más grande. Hacia el fin de semana, por ejemplo el domingo, la gente se levanta más temprano, muchas empresas no operan y por tanto la curva cambia, se hace mucho más plana. Eso nos permite ver entonces que efectivamente la distribución de precios de días laborales, sábado y domingo es diferente. Otra pregunta interesante es ¿a qué hora del día se produce el máximo? Todos sabemos que es alrededor de las 7, 8 de la noche, pero acá hagamos el cálculo. En primer lugar, vamos a crear una copia del dataframe melt y vamos a llamarlo meltmax. En este dataframe vamos a calcular el máximo, el cual corresponde al valor máximo que se produce en el día para el precio. Para ello utilizamos group by sobre la fecha, tomamos la columna precio y le aplicamos transform con este máximo. El punto crucial es que acá, para poder saber a qué hora se produce el máximo, es poder seleccionar los registros de la tabla del data frame en los cuales efectivamente se produce el máximo. Para ello entonces vamos a utilizar una operación booleana. Vamos a comparar para cada fila del data frame el valor de la columna precio con el valor del máximo. Es decir, solamente se van a conservar los registros para los cuales el precio horario sea igual al precio máximo visto durante el día. Y este va a quedar almacenado en el data frame meltmax. Como resultado tenemos entonces únicamente los registros que tienen precio máximo y en ellos tenemos registrada la hora. Ahora, para poder saber en qué hora se produce el máximo, vamos a hacer un value counts sobre la columna hora. Es decir, para cada hora vamos a contar cuántas veces ella aparece en este data frame de máximos. Como resultado, vemos entonces que las 19, las 7 de la noche, es la que tiene la mayor cantidad de veces en que se produce el máximo, 7.998. Pero también se ha producido en las 18 y las 20, o sea, 6 de la tarde, 8 de la noche. Tenemos acá las 11, las 21 horas, las 14, y noten que acá aparecen algunas otras horas con una frecuencia muy baja. ¿A qué se debe esto?
tenemos periodos en los cuales históricamente han habido intervenciones donde en buena parte del día se ha tomado el valor máximo por efectos de niño y problemas del sistema eléctrico como tal. Acá se puede reflejar, pero podemos decir que con certeza muy alta, en un porcentaje muy alto, el máximo se produce a las 19 o a las 18 horas y en algunos casos a las 20. Siempre está ubicado en una de esas tres. En la celda 17 vamos a graficar el histograma y para ello hacemos un gráfico de barras donde pasamos como valores de X el valor de la hora como tal y en Y la cantidad de veces en que Y es máximo. Como resultado obtenemos este histograma donde claramente se ve que las 19 horas tienen el valor máximo de frecuencia para el máximo del día. Y tenemos entonces la distribución de las demás horas.